día es bueno, nos propusimos un lindo desafío y es bueno comenzar algo y es bueno terminar algo. Así que vamos a ir al capítulo 21. Bienvenidos. Capítulo 21. Vamos a estar mirando del versículo 1 en adelante. Mi hermano Sergio puede leer el 1, María 2, Jocelyn 3, Yanina 4, Elías 5, mi hermano Víctor 6, Rodrigo 7. ¿Tienes? Mi hermana, 7, hermana Natalie 7, Damián lee, mi hermana Marisa 8, mi hermana Vero 9, mi hermana Magali 10, Valerita ¿tiene? 11, María Angélica 12 y mi hermano Daniel 13. Después de 14, 15, 16, 17, 21. Sí, Hechos capítulo 21, nuevamente la cita. Ok, hermano Sergio, por favor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al habitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos en su casa. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneció nosotros allí algunos días. Descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien vinieron a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón, de Chipre, discípulo antiguo, en quien nos hospedaríamos. Mati, por favor, tú rematas. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ok. Muchas gracias mis queridos hermanos por la lectura. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención de este pasaje? Parece solamente un pasaje que nos va mencionando lugares, ¿cierto? De un lugar a otro, pasando desde Tiro. Recuerde que quedamos en Mileto.
Pablo tuvo allí una reunión con los ancianos, con los líderes de la iglesia de Éfeso. Recuerden que Pablo iba con un grupo de evangelistas jóvenes, por lo menos 8 evangelistas jóvenes, y Pablo tiene una reunión con líderes, los ancianos de Éfeso, los evangelistas que le acompañaban, y recuerde que Pablo llevaba el propósito de llevar una ofrenda para Jerusalén, y ese era el motivo que le apuraba. Pero usted sabe que la palabra de Dios nunca es accidental, ¿cierto? Si el propósito de Lucas hubiese sido solamente mencionar un viaje, no lo hubiese gastado más de un versículo, un renglón para decir, y pasó de Tiro, y de Tiro pasó a Sidón, a Tolemaida, de Tolemaida a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén, ¿cierto? Uno tiene que entender que en los propósitos de Dios, los textos bíblicos son joyas preciosas que por algo Dios las deja y las pone en el lugar que están, ¿cierto? No es solamente mencionar un viaje. Y fíjese usted muy bien, fíjese, ¿cuál es el énfasis que tú ves en estos 17 versículos? ¿Lo mira ahí? Dentro de todas esas conexiones que se hacen, por ejemplo, ya en el versículo 1, recuerde que Lucas está incluyendo, fuimos, embarcamos, navegamos, por si acaso, para que lo entienda bien, Lucas está involucrado dentro del relato. Note, ¿cómo terminó la reunión en Mileto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo terminó la reunión en Mileto? Todos llorando, todos abrazándose, todos echándose al cuello, besando a Pablo, todos acompañándolo hasta el barco. Me imagino yo la comitiva de hermanos, acompañándolo, apoyándolo. Y fíjese que la primera frase que va a decir el versículo 21, después de separarnos de ellos. Mira cómo lo grafica Lucas en cuanto a la emotividad. Si tú lo notas muy bien, cuando nos introducimos en Hechos capítulo 21, los términos son descriptivos de emociones. Son descriptivos de emociones. Va a hablar de separarnos. Va a hablar también de hermanos que se gozan, que nos acompañan, que oran en una playa, que se saludan, que posan, que se prestan hospitalidad, que se regocijan al verse, que vienen a visitar a una persona. Nota los términos, no son accidentales dentro de todo este capítulo. Y piénsalo bien, porque en medio de ese capítulo hay un anuncio de que vienen problemas. ¿Qué es lo que más uno necesita? ¿Qué es lo que más uno necesita cuando vienen problemas? ¿Qué es lo que más uno necesita cuando vienen situaciones difíciles a la vida de uno? ¿Sabe lo que uno necesita? Conexión, apoyo, familiaridad, apego. Y eso es lo que se está mirando, va a ser el capítulo final, el desenlace final del viaje de Pablo. Pablo, en el mismo capítulo 21, por si acaso, va a ser apresado. Y después de esa prisión va a pasar 2 años en Cesarea, y después de esos 2 años va a llegar a Roma y va a pasar 2 años más en Roma, va a pasar 4 años de prisión. Justo antes sucede todo esto. ¿Sabe cómo yo lo veo? Como las caricias de Dios. Como renovando las fuerzas. ¿Se acuerda cuando el profeta Elías iba caminando los 40 días en el desierto y en ese momento quería morirse y en ese momento estaba echado en un árbol y Señor, quítame la vida y Señor acá, y de repente ¿qué es lo que aparece? Aparece un ángel que lo despierta,
Un ángel que le dice, largo camino te resta, come, bebe, fortalécete, renueva tus fuerzas y sigue adelante. Y así Elías tuvo la fuerza suficiente para llegar a la cueva y enfrentar ese momento tan crucial de su vida, donde se queja con Dios, donde enfrenta esta crisis tan importante. Si tú lo miras muy bien, es exactamente lo mismo que le sucede a Pablo. Va a venir uno de los momentos más difíciles de su vida. Lo van a patear y lo van a golpear tan fuerte en capítulo 21 que va a terminar casi como muerto. Lo van a sacar, dice literalmente, como bulto. Lo van a tomar como bulto. Pero antes de toda esa imagen, lo que más vemos son las conexiones que fortalecen, que reavivan y que animan a los cristianos. Note muy bien que si miramos la secuencia del viaje, y creo que tengo una imagen aquí, bueno, primero después voy a marcar los lugares, pero si vemos la secuencia del viaje, usted se va a dar cuenta de cómo pasaron de Mileto a Patara y cómo llegaron a Chipre, donde está esa isla, pasaron Chipre, llegaron a Siria, por si acaso ahí donde está Tiro también, y allí llegan a Tiro, donde el barco había de descargar. Y cuando llegan allí a la ciudad de Tiro, por si acaso para que tenga una idea más o menos dónde queda Tiro, una ciudad de Siria, dice allí, versículo 4, y hallados los discípulos. O sea, ¿nota la frase? Hay varias cosas interesantes, ¿eh? La primera es hallaron los discípulos. Que si, recuerde que en ese tiempo no había conexiones. Recuerde que tampoco Pablo no agarró el celular y dijo rumbo a Jerusalén, ¿cierto? No se sacó la foto y dijo voy camino en el barco. Nadie sabía lo que estaba pasando. Pablo iba viajando, pero halló a los hermanos. Halló a los hermanos. Eso significa que tuvo que buscar a los hermanos. Eso significa que tuvo que dedicarse a encontrar a sus hermanos. Eso significa de que Pablo fue a la ciudad de Tiro y preguntó e invirtió tiempo. Incluso, fíjate muy bien, nos quedamos allí 7 días. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo del capítulo 20. ¿Por qué Pablo insiste en quedarse 7 días? Porque Pablo no hay en su mente un viaje y que dé el día domingo y no estar con la iglesia reunida. En su mente Pablo no puede entenderlo. No puede entender. Él prefiere esperar 7 días a estar con los hermanos en Tiro. Y por si acaso se lo digo, usted que me ha acompañado en este viaje ya, usted que me ha acompañado, ¿había escuchado la iglesia de Tiro? Yo no había escuchado hasta el capítulo 21 la iglesia en Tiro. Y mira que ya en estos tiempos, ya hay una iglesia en Tiro. Ya hay una iglesia del Señor allí. Y eso es increíble. Que hayan hermanos allí que presten alojamiento, que estén compartiendo con Pablo. Y dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu. Incluso eran bendecidos con dones sobrenaturales. Tenían profetas en esa congregación. ¿Habrá sido grande la congregación de Tiro? No lo sé. ¿Habrá sido pequeña la congregación de Tiro? No lo sé. Pero había hermanos que tenían dones y hermanos que le anunciaban a Pablo que no subiese a Jerusalén. Recuerde lo que dijimos, las advertencias del Espíritu Santo no eran el designio. Recuerde que todo le está apuntando a Pablo de que en Jerusalén viene el momento crucial donde su vida va a ser puesta a prueba. Está llegando a Jerusalén. Y aún así, Pablo no retrocede ni un milímetro. No retrocede ni un milímetro en cuanto a su propósito. Es exactamente lo que vemos nosotros con Jesús en el libro de Lucas. Y Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y lo dice constantemente, y va a Jerusalén, y va a Jerusalén, y todos saben que Jesús va a Jerusalén a morir.
Y Jesús no altera sus planes ni su viaje porque Él sabe que va a morir allá. Esos son hombres con propósito, no afectados por las circunstancias. Cuando cumplimos aquellos días, salimos, y noten muy bien, hallados los discípulos, versículo 4, versículo 5, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. ¿Te das cuenta? Nuevamente la misma imagen que pasó en Mileto. Una iglesia preocupada, una iglesia amorosa, todos los hermanitos orando en la playa. Tiene que haber, recuerden que Tiro, ciudad costera, tiene que haber sido muy bonito. Tiene que haberse visto muy bonito que públicamente la iglesia, no estamos aquí hablando de un local de reunión, y todos los hermanitos preocupados por Pablo, orando, suplicando a Dios por su viaje. Oramos en Tiro, toda la congregación de Tiro involucrada en esto. Incluso nota nuevamente los términos descriptivos. Los hallamos, nos quedamos, nos acompañaron y nos abrazaron. Nos abrazaron los unos a los otros. Las conexiones, la afectividad, el saludarse unos a otros, el estímulo cristiano. Yo creo que Lucas está diciéndonos todo esto para entender que Pablo, sobre todo en este momento, todos le están diciendo: algo va a pasar grave en Jerusalén, te van a matar, vas a morir, va a pasar algo grave, Pablo. Y aún así, ¿cómo respondió la iglesia? Acompañó a Pablo. ¿Cómo respondió la iglesia? Abrazó a Pablo, besó a Pablo, oró por Pablo, se preocuparon. Alojaron a Pablo. Fue muy lindo. Después de eso, dice versículo 6, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Por si acaso quieres saber dónde está. Y habiendo saludado nuevamente otra iglesia de Cristo, ahora en Tolemaida, un poquito más abajito. No sabíamos que había una congregación allí. ¿Y qué hace Pablo? Pablo va a saludar a la iglesia. Pablo va a visitar a los hermanos. Saludado, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Nuevamente, hospitalidad, preocupación, saludo, involucramiento. ¿Te fijas muy bien? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Ya conocíamos, por lo menos Cesarea fue mencionada anteriormente. Recuérdese que allí estaba Felipe el evangelista. Recuérdese que Felipe es el mismo que evangelizó al etíope eunuco, que pasó por la ciudad de Azoto y después termina estableciéndose en Cesarea. Y te acuerdas de dónde era Cornelio, del capítulo 10. En el capítulo 8 llegó Felipe, en el capítulo 10 llegó Cornelio, o sea que ya había una numerosa congregación porque la familia de Cornelio se convirtió. Incluso sabemos nosotros que la iglesia de Cristo de Cesarea tenía un evangelista, para que usted vea que ya estaba camino a la organización. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Te acuerdas de ese hermanito, cierto? Felipe, el que fue a predicar a Samaria, Felipe, el que fue elegido como uno de los 7 diáconos, de los 7 servidores para asistir a la viuda y después de terminar su ministerio de servicio
iglesias a la viuda, él sale a predicar la palabra a Samaria, Felipe el que establece congregaciones en Samaria, Felipe el que es movido por el Espíritu Santo para ir a encontrarse con el etíope eunuco, Felipe el que le predica el evangelio a este etíope y lo bautiza. Y que después de eso Felipe va a la ciudad de Cesarea. ¿Qué está haciendo Felipe? Felipe está predicando la palabra. Felipe es reconocido como un evangelista, como un hombre que predica el evangelio. Comentario aparte, ¿usted sabe cuáles son los tres ámbitos? ¿Cuáles son los tres ámbitos? Este es mi comentario breve, mi mini prédica. ¿Cuáles son los tres ámbitos donde un cristiano se desenvuelve siempre? Los tres ámbitos donde un cristiano se desenvuelve son la iglesia, el mundo y tu familia. Esos son los tres ámbitos. La iglesia, el mundo y tu familia. E increíblemente, Felipe se menciona 3 veces en el libro de los Hechos. Y la primera vemos a Felipe sirviendo en la iglesia. Vemos sirviendo a la viuda, tal vez dándole comida a la ancianita. Era un hombre de Dios, era un varón lleno del Espíritu Santo. Era un tremendo siervo de Dios, pero lo primero que conocemos de él es su corazón de servicio. Felipe no tiene miedo de ensuciarse las manos. No es como esos de por ahí hoy en día de que quieren que los sirvan, pero les gusta que los sirvan, pero ellos no van a servir a nadie. Ellos no van a mover ni una mano, pero ellos quieren que todos los demás se muevan, ¿cierto? Felipe lo primero que vemos sirviendo en la iglesia, ayudando a la gente, ayudando a las ancianitas. Lo segundo que vemos de Felipe, capítulo 8, es Felipe en el mundo. ¿Qué fue a hacer Felipe al mundo? En Hechos capítulo 8 fue a predicar a Samaria, a una región complicada. Dio su tiempo, se dedicó, ofrendó de su tiempo, de su plan, de sus fuerzas, y estableció congregaciones en Samaria. Pero no de ahora. Ahora conocemos a Felipe en el tercer ámbito. Su hogar. Su hogar. Y a veces, y tengo que decirlo, hermanito, porque a veces no se ve una sintonía, una sincronización entre lo que la gente ve de ti en el mundo, en la iglesia o en tu hogar. Y a veces hay diferencia. Pero cuando usted mira a Felipe, hermanito, Felipe es la misma persona adentro de la iglesia, Felipe es la misma persona en el mundo, predicando, y Felipe es la misma persona en su hogar. Y eso es maravilloso, porque necesitamos aprender del ejemplo de Felipe. A veces sucede que la gente es súper religiosa y súper espiritual en la iglesia. Uy, no quiebra ni un huevo. Uy, como es tan, parece casi un haz de luz, como son en la iglesia. Pero ¿cómo son en la casa? ¿Son iguales? ¿Viven de la misma manera? ¿Sienten de la misma manera? Peor aún, ¿y cómo son en el mundo? ¿Cómo son con sus compañeros, con sus familiares, con sus conocidos, con las otras personas que tal vez no saben que son cristianos? Y tú vas a la iglesia, y con esa boquita vas a la iglesia, y tú, y no que tú soy cristiano, le han dicho eso, ¿cierto? Como dice la canción por ahí, ¿cómo duele? ¿Cierto? Cuando a alguien le critican de esa manera. Y no que tú ibas a la iglesia. Y a veces no encontramos la misma sincronía, la misma sintonía entre lo que es el cristiano. Yo cuando miro a Felipe digo, aquí está el cristiano auténtico. Este hombre es igual en su casa, es igual en el mundo, es igual en la iglesia. Los que lo conocen saben, este es de verdad. Este es de verdad. Y fíjate el hogar que estaba formando. ¿Cuál es el hogar de Felipe? Número 1, aprendemos de él, versículo 8, posamos con él, un hombre hospitalario, un hombre que abre. Recuerde que esto no es fácil. Pablo por lo menos iba con 8 a 10 personas, eran 11 personas para bajar, era un equipo completo.
No es que Pablo iba solo y los demás iban a la residencial, ¿cierto? Los demás, no, ellos era recibir a Jesús, recibir un apóstol, recibir a Pablo y a su equipo, era recibir a mucha gente. Eso muestra que había un corazón de hospitalidad. Y Felipe abrió las puertas de su hogar, ofreció lo que tenía, porque la verdadera hospitalidad no es fingir ni ser lo que uno es, no es, sino la verdadera hospitalidad es ofrecer lo que uno es. Y Felipe abrió las puertas de su hogar para Pablo y para todo el equipo misionero. No solamente eso, también mira la calidad de su crianza. Versículo 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué significa eso? Número 1, tenía un hogar bien constituido. Número 2, tenía hijas educadas en el camino del Señor, que ya se habían bautizado, eran jovencitas y ya estaban sirviendo a Dios. Número 3, eran hijas tan bendecidas que tenían dones sobrenaturales, eran profetisas. Para que le llame la atención, ¿habían profetisas en la Biblia? Sí, Felipe tenía 4 en su casa. Tenía 4 profetisas en su casa. Más encima la palabra preciosa ahí es doncella, que habla de que eran vírgenes. O sea, eran 4 jovencitas tan lindas que estaban dedicadas por completo a servir a Dios. Y se habían guardado. Mire el hogar que había formado este hombre. Por eso que digo yo que es un hombre ejemplar. Un hombre que formó un hogar, que formó una trayectoria, que sirvió a Dios en el mundo, un hombre que sirvió a Dios en la iglesia, un hombre que fue bendecido con un precioso hogar, 4 hijas doncellas. ¿Qué profetizar? Usted sabe que desde que el mundo, el pecado ha abundado, ¿cierto? Y tener 4 hijas vírgenes que se dediquen a servir a la iglesia y a entregarse de corazón a Dios es algo súper raro. ¿Cierto? Es súper raro. Eso indica de que Felipe se dedicó al verdadero y al primer ministerio que debe tener un cristiano. ¿Qué pasa de repente, hermanito? Por eso te hablo de Felipe. No, si el hermanito es súper buen predicador, o la hermanita es súper fiel y comprometida, pero los hijos, oh, Señor mío, no quieren nada con Dios, son rebeldes, están alejados de la iglesia. ¿Usted sabe que la gente se fija en esas cosas? Lamentablemente. Usted sabe que la gente se fija en esas cosas. Pero me imagino que cuando la gente miraba a Felipe, la gente decía, él es un hombre de verdad. Me gusta el hermano Felipe, es un ejemplo para mí, que yo también sirvo como evangelista y me gustaría tener un hogar como él. Me gustaría en algún momento decir que le puse el ñeque y el empeño que le puso él para poder formar un hogar. Pero fíjate muy bien que ahí está el ministerio. Felipe se dedicó a su hogar. Felipe se dedicó a sus hijas. ¿Quién cree usted que le enseñó la Biblia a sus hijas? ¿Quién cree usted que guió a sus hijas? ¿Usted cree que él dejó que otros lo guiaran? Él se encargó de guiar a sus hijas. Y formó un hogar sólido. Un hogar, fíjate el carácter de este hombre, un hogar que servía a Dios. 4 jovencitas que profetizaban. Si usted me pregunta dónde, lo más probable, porque Felipe era un hombre educado en la palabra, lo más probable es que estas hermanitas servían a las mujeres. Lo más probable es que ellas eran tremendas predicadoras para la iglesia, sobre todo para los ministerios de damas. Creo que estas hermanitas fueron una bendición para la obra de Dios. ¿Por qué sé eso? Porque nota muy bien, y esta es mi implicación, que la he discutido con algunos predicadores, que en la casa donde Pablo moraba había 4 profetisas, pero cuando Dios tuvo que decirle algo a Pablo, no ocupó esas 4 profetisas. Si no tuvo que venir, haga, para que usted entienda. O sea, las hermanitas profetizaban, pero parece que ellas los hacían como la palabra lo dice claramente, que la mujer calle en la congregación. Entonces cuando Dios tuvo que manifestarle algo a Pablo en una reunión pública,
El que tuvo que venir a hablar fue Ágabo, porque las hermanitas no podían hacer. Porque la palabra no puede contradecirse, obviamente. Entonces ahí está ese hogar maravilloso. Y dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, lo que estaba diciendo. ¿Quién? Viniendo a vernos. Nuevamente preocupación, interés. Él trae un mensaje para Pablo. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Ágabo, un hombre inspirado por Dios. Me recuerdo, no sé si voy a ser correcto en la cita, pero me recuerdo que Ágabo ya apareció en la Biblia. ¿Se acuerda usted que ya apareció en la Biblia este profeta? Llevaba años sirviendo como profeta. Recuérdese que en Hechos capítulo 11, versículo 28, cuando hubo una gran hambre en la tierra, se levantó uno llamado Ágabo. Y él advirtió a la gente para que se preparara de la hambruna y para que pudiesen pasar ese momento complicado. En Hechos 11, 28. Ahora el mismo Ágabo va a ir a buscar a Pablo y va a darle un mensaje de parte del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 11. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Note la preocupación. ¿Qué es lo que le está diciendo Ágabo? Viene algo malo, va a pasarte algo, Pablo. Te van a amarrar, te van a golpear, vas a sufrir, lo vas a pasar mal en Jerusalén. No va a ser grato, no va a ser agradable. El Espíritu Santo te está advirtiendo. Pero recuerda que el Espíritu Santo respeta el libre albedrío de Pablo. El Espíritu Santo está sugiriéndole, el Espíritu Santo le está hablando al oído, pero Pablo es el que tiene que decidirlo. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos cambiado de plan? Voy a evitar sufrir, mejor espero aquí nomás. ¿Para qué voy a Jerusalén? ¿Cierto? ¿Para qué me van a pegar? Más encima amarrado como un cordero ahí, así me van a llevar. Pablo tenía la potestad de poder decidir. ¿Cómo sé yo que Pablo tenía la potestad de poder decidir? Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Por qué me están hablando de esto? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué están hablando de preservar mi vida? ¿Por qué están hablando de que me cuide? ¿Por qué están hablando de que me vaya bien? Si yo desde que me entregué a Cristo he pasado sufrimientos, aflicciones, me han apedreado, me han azotado, he pasado náufragos. ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? ¿Se acuerda cuando a mí me llama la atención? ¿Se acuerda cuando un día Jesús dijo: voy a Jerusalén y allá me van a matar, allá me van a azotar, allá me van a crucificar y después resucitaré? ¿Y qué hizo Pedro? No, Señor, que eso no te acontezca, no, sé inteligente, no vayas a Jerusalén, ¿no ves que te van a matar? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a Pedro? Fue versículos antes, Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, tú eres un hombre que habla por la boca de Dios. Y pasaron 3 versículos. Y ahora Jesús le decía a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la vida en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Exactamente lo mismo. Aquí. Todo diciéndole a Pablo: no vayas, evítalo, sé prudente, sé respetuoso. ¿No ve que la gente hasta el día de hoy nos dice así? ¿Para qué nos vamos a exponer? ¿No ve que le van a sacar una multa? ¿No ve que se va a enfermar? ¿No ve que el coronavirus se pega solo en la iglesia? ¿Cierto? ¿En el trabajo no? Hoy día en la plaza donde vivo ahora, 300 personas.
Métale bailando ranchero. Allá no se pega el coronavirus. ¿Cierto? Para mí que la chupalla le da algo protector. ¿Cierto? La chupalla es lo que le da el protector. 300 personas. Y yo creo que ahora le da más. Pero cuando se trata de la reunión cristiana, cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata del estudio bíblico, cuando se trata de las cosas espirituales, hay que cuidarnos, hay que ser prudentes. Es exactamente la misma voz. ¿Qué debería decir un cristiano a algo así? Apártate de mí, Satanás. No pones la mirada donde tienes que ponerla. Nosotros miramos hacia la salvación, no hacia vivir una vida más larga. Nosotros no estamos mirando para tener cuerpos sanos. No, nosotros no estamos preocupados por tener cuerpos sanos. Nosotros estamos preocupados por llegar al galardón maravilloso. Ese debería ser el objetivo. Pablo dice, y si muero, mejor todavía. Ya lo dijo en Filipenses. Bueno, lo va a escribir más adelante, cronológicamente hablando. Mejor todavía. Este es el mismo hombre que dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Si vivo, predico a Cristo. Si vivo, me entrego por Cristo. Pero si muero, gané. Porque me voy con Él. Porque para el cristiano la muerte es victoria. Para el cristiano la muerte no es pérdida. Por eso está aquí la ambivalencia de los hermanos. Uno diría, ¿es malo lo que los hermanos están haciendo? No es malo. No es malo cuidar a otro, no es malo sugerirle, no es malo preocuparse por un hermano. Oye, hermanito, cuídate. Pero se vuelve malo cuando eso es un obstáculo para la obra de Dios. Se vuelve malo cuando eso no te deja cumplir con el propósito de Dios. Pablo tenía que ir a hacer algo a Jerusalén. Pablo tenía que ir a predicar a Jerusalén. Si Pablo hubiese escuchado a aquellos hermanos allí en Cesarea, incluso hasta su equipo evangelístico, no, a eso hay que pegarle un guante, ¿cierto? A eso hay que reprenderlo de inmediato. Todos ahí. ¿Cómo yo digo eso? Verso 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar. Para que usted lo vea. Hasta Lucas rogándole, no vayáis Pablo, por favor. ¿No viste que te van a pegar? No, no lo hagáis. Por eso Pablo responde tan duro. Y para mí fue el mejor sermón que puede haberle dado un viejo predicador a jóvenes nuevos predicadores. Porque ahí estaba todo el equipo misionero de Pablo. ¿Qué hacen quebrantándonos? ¿Qué hacen preocupándose de esas cosas? Hay que hacer la obra de Dios. Al final, ¿qué pasó? Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, ¿qué dicen los cristianos? Hágase la voluntad del Señor. Este Pablo era duro, era terco, y obviamente más que terco era un varón decidido por cumplir el propósito y la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que insistir? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que ponernos firmes? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que marcar nuestro propósito, fijar postura para poder seguir avanzando en la obra de Dios? La gente siempre va a sugerir, la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a querer limitar el trabajo, va a querer limitar el alcance de la obra, va a querer pedir de que seamos cuidadosos, de que seamos prudentes. Pero hay para uno de nosotros si cedemos o no cedemos. Pablo no va a ceder. Así que la gente tuvo que ceder. Como Pablo no cedió, entonces la gente tuvo que ceder. Entonces, terminando nuestra historia, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos esperaríamos. Y note bien, 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Comenzamos este pasaje con emociones, con conexión, con nexo, con vínculo, con saludo, con preocupación, y vamos a terminar exactamente
de la misma manera, cuando la gente vio, cuando los hermanos de Jerusalén vieron que venía Pablo, ¿cómo se puso la iglesia de Jerusalén al recibir a Pablo? Todos contentos, todos felices. Pablo terminó su tercer viaje misionero. Llegó a donde tenía que estar. Llevó la ofrenda. Recuerden que Pablo llevaba una ofrenda, un donativo de todas las iglesias gentiles. Pablo visitó la iglesia y todo lo demás. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión que vamos a hacer ahora? Creo que es un buen momento para decirlo. Si usted se fija, dijimos nosotros que son los momentos difíciles, los momentos cuando más necesitamos el apoyo, necesitamos la ayuda, necesitamos el estímulo. Sabe que las cosas son tan maravillosas que yo lo he conversado toda la semana con mi esposa. Me tocó justo dar este pasaje, pero antes de predicar este pasaje, me tocó justo ver este pasaje. Me tocó ver este pasaje a través de ustedes. Y eso yo quiero dar gracias a Dios por eso. Porque antes de enseñar este pasaje, esta lección que es para todos, yo vi exactamente lo mismo. Ustedes saben que el día domingo fue un día súper difícil para mi familia. Fue difícil, es obvio, para cualquiera hubiese sido difícil. Pero hubiese sido más difícil si ustedes no hubieran estado. Hubiese sido más terrible si ustedes no hubiesen estado. Entonces cuando yo vi este pasaje dije, hermanos preocupados, hermanos abrazando, hermanos saludando, hermanos acompañando, hermanos involucrados en todo aspecto, yo dije, ¿cómo tiene que haberse sentido Pablo? ¿Y sabe qué después pensé yo? Exactamente como yo me sentí. Me sentí agradecido, me sentí contento, me sentí apoyado, teníamos miedo, no sabíamos lo que iba a pasar. Incluso, si uno es honesto, nos tomamos una casa ilegalmente, porque no había ningún papel ni documento. Y aún así, Dios fue bueno, la iglesia fue buena, nos conectamos de manera que increíblemente su ayuda y su apoyo fue un refrigerio, por lo menos para mí y para mi familia. Yo le decía a Yanina cuando estábamos acostaditos, porque también nos hospedaron, sí, pasó la historia completa, hasta nos hospedaron, hasta nos lavaron la ropa. Y yo le decía a la Yanina, yo no sé lo que va a pasar en la semana. De verdad que no sé. Esto puede ser un fiasco, esto puede ser una mentira, esto puede ser una cuchufleta, como decimos nosotros, pero no tengo miedo. Yo le dije en la mesa, no tengo miedo, porque están los hermanos conmigo. No estoy solo. Si estuviera solo sería difícil, ¿cierto? Estar solo es complicado. Estar solo y pasarlo mal es difícil. Por eso les quiero dar muchas gracias a ustedes por enseñarme este pasaje antes a mí que yo a ustedes. Y de todo corazón, con mi familia, queremos darle gracias por el apoyo, porque los vi a muchos mojados, barriados, haciendo fuerza, muchos preocupados para que subiendo esas tremendas cosas, incluso haciendo cosas que no debíamos haber hecho, cargando muebles que no eran nuestros, preocupándonos de que personas que no estuvieran ahí se fuesen más rápido. Aún así, todos estuvieron ahí, y yo quiero dar las gracias públicamente porque antes de yo estudiar Hechos 21 del 1 al 17, fueron ustedes a través de su actitud que me lo enseñaron a mí. Y creo que era un momento difícil, como Pablo están todos diciéndole, viene un momento difícil, pero creo que para Pablo ese momento fue más pasajero gracias a que tuvo el apoyo de todos sus hermanos. Y para mí
y para toda mi familia, yo hablo por Elías, por Abigail, por Yanina, sé que fue mucho, mucho más llevadero porque estuvieron ustedes. Si ustedes no hubiesen estado ahí, hubiese sido terrible. Tener que hacer toda esa mudanza solo, si ustedes no hubiesen estado allí, lo más probable es que no se hubiese logrado. Así que me senté yo cuando ya estaba todo ordenadito, tomé mi Biblia, abrí Hechos 21 y dije, ¿por qué a mí? Vi el pasaje unos días antes, pero lo vi a través de mi hermano, preocupados, conectados, sirviéndonos, y es lo que debemos hacer, hermano. Esto no es porque fue hacia mi persona, yo creo que es lo que debemos hacer para todos nosotros, ¿cierto? Siempre conectarnos, ayudarnos, apoyarnos, estar en las buenas y en las malas. ¿Se siente rico? Nosotros nos sentimos genial. Nos sentimos que podíamos contar con todos ustedes. Y es la idea, que podamos cada día acompañarnos mucho más. Sobre todo en los momentos difíciles. La próxima semana va a venir la lección del momento difícil. Usted va a entender lo que estoy diciendo hoy día. Porque para Pablo fue un momento difícil lo que enfrentó. Pero gracias al apoyo de los hermanos, las cosas fueron mejor. Amén.